Esto es, ¿qué son los Rubrik Marine? La tragedia de Ashek Harriman. Del lore de Warhammer 40.000. Por el perro mayoneso. Oye, el perro mayoneso está a 200k del millón. Weón, felicidades por él. Le está yendo la raja. Weón, felicidades. Está a punto de llegar al millón. Weón, que llegue de verdad. Le deseo lo mejor y que ojalá llegue pronto al millón de suscriptores. Ha trabajado mucho por eso. Esta historia comienza hace mucho tiempo, en un lugar mágico llamado Terra. Es una época Yo recuerdo que Terra no era tan mágico. donde todo estaba en llamas todo el tiempo, y lo que no, Esta sí es la Terra que conozco. pronto lo estaría. La conocida como las Guerras de Reunificación, cuando el emperador de Ah, ya es cuando estaban los tecnobárbaros controlando ahí y luego el emperador tomó a unos de los que otro hijo de de los reyes bárbaros para crear a sus a los custodios, ¿no? la humanidad aún podía sentir sus piernas y las usaba para patear a sus enemigos, buscando reunificar Terra. Me encanta como es un pendejo, lo sabe que es unificar, no reunificar. Está en el nombre. Muchos tecnobárbaros, hechiceros y cosas tan horribles que causarían pesadilla a Cthulhu intentaron detenerlo, pero él era demasiado papucho para fracasar. Tenía metro y medio de verga que les metió por la cara. Además, tenía la suerte de que no todo el mundo había perdido la cabeza. El imperio aqueménida se alzaba en Terra, siendo liderado por reyes nobles y justos, principalmente porque eran un montón de nerds que adoraban el conocimiento por sobre todas las cosas. Al ser más diplomáticos, lograron realizar una alianza con el emperador sin necesidad de violencia, por lo que no tuvo que jugar a Fallout con esteroides como todos los demás. Ellos vivían más tranquilos lejos de los horrores de la superguerra. Pero Fallout es tan divertido. Play de nuevo. Así como de las invasiones de los guerreros truenos, los protomarines, por lo que era lo más cercano a un lugar pacífico que podías encontrar durante aquella época. Luego de la victoria Extraño que hubiera un lugar pacífico. royal del emperador y de que este forjara su alianza con los hombres cara de tostadora del Mechanicum de Marte, comenzó a planear. A ver, formar una alianza se presentó como si fuera su mesías. Hermano, eso no es formar una alianza en sí. La conquista de la galaxia. 20 legiones lideradas por 20 primarcas, esta parte ya te la sabes. Sería durante esta época que nacería Ahriman y su hermano Ormus, dos pequeños niños los cuales se encontraron compatibles para formar parte de las legiones de marines espaciales. Ambos formaban parte de la realeza de los Aqueménida, por lo tanto esto era un honor que no podían rechazar. Se unirían a la legión número 15. No soy un dios. Fuentes, yo. No, si eres un dios, Fuentes, tu humildad, solo un verdadero dios negaría serlo. Esos que al momento de implantar las primeras semillas genéticas en sus reclutas, tormentas disformes explotaron repentinamente por toda la galaxia en el foreshadowing más claro en la historia de Warhammer 40.000. El emperador vio esto, pero no le dio importancia. Antes de marcharse, su madre les dio en secreto un amuleto a cada uno. Según dijo, este contenía el poder de un antiguo rey, el cual ahora los protegería. El emperador de la humanidad declaró que los dioses dan cringe y que creer en fantasmas o cosas sobrenaturales era para tristes betas. Solo existe el mundo material y lo que podemos probar dentro de él. Los niños tomaron el amuleto, preguntándose cómo el emperador podía querer algo tan tonto. La magia existe, siempre lo hará. Se los demostrarán a todos, cueste lo que cueste. Los dos lograron muy pasar bien. las pruebas y volverse Astartes, despertando con mayor intensidad sus latentes poderes psíquicos que usaban para combatir el mal. Durante un buen par de años, la cosa parecía ir bastante bien. Digo, sí, la humanidad los veía con malos ojos, pero eso se debía a que eran ignorantes. Por lo menos eso se repetía en la Legión. Los No, son ignorantes. Tienen caquita en sus almas. Ignorantes. juzgaban sin antes conocerlos, pero pronto les demostrarían que los poderes psíquicos son la ley. Aunque esto sería difícil de probar porque de forma repentina y sin previo aviso, muchos legionarios comenzaron a convertirse de la forma más dolorosa posible en monstruosidades repugnantes, como los de este capítulo de Rick y Morty, pero más violento. Ahriman tuvo
Por cierto, a ese tipo de monstruos se les llaman Kroinenbergs. Que ver a su queridísimo hermano gemelo sufrir de esta transformación, matándolo para liberarlo del sufrimiento, tomando su talismán y jurando que lo llevaría consigo siempre para honrar su memoria. Cuando el Imperio se enteró de esto, procedieron a odiarlos más fuerte. Eran monstruos en toda regla y la enfermedad no parecía tener cura. Lentamente, uno tras otro empezaron a caer por ella hasta que la legión misma murió en pena y deshonra. Pero no, fucker, aguántate, que siguen vivos. Magnus, su primarca, llegó y en lugar de dejar que sus hijos murieran, sacrificó un ojo a una criatura disforme para curar su enfermedad. Cosas de mago, no le busques el sentido. Ahriman vio completamente maravillado y con ojitos de esperanza cómo su legión volvía a levantarse. Su padre seguramente debía llamarse Justin Timberlake porque trajo a esos sexys de regreso. Sin embargo, la alegría de Ahriman fue interrumpida cuando por decisiones de su legión tuvo que servir dentro de los portadores de la palabra durante 5 años. Estos locos que adoraban al emperador como un dios, los odiaba. Casi muere de aburrimiento de no ser porque se volvió buen amigo del primer capellán, el marine llamado Erebus. Cuando regresó, Ahriman decidió apoyar Erebus, no. Públicamente la noción de que los rememoradores imperiales se unieran a las flotas. Estos eran humanos comunes y corrientes con dotes artísticos. Llevarían registros exactos de las actividades de los astartes para que con suerte los civiles humanos pudieran conocer el heroísmo de su legión y así abandonar los fuertes estigmas en contra de los psíquicos, como él y sus hermanos tanto deseaban. Ahriman sirvió como una amable guía para enseñar a los rememoradores lo cool que son los miembros de su legión y lo gigacha que es Papi Magnus. Hacía lo que estuviera en sus manos, cueste lo que cueste. Posó para varias revistas, estuvo en el podcast de Jordi Wild, jugó Minecraft con la élite, cualquier cosa que promocione a los 1000 hijos. Todo esto, de hecho, durmió en la cama de Juan. Tuvo un efecto bastante positivo. Al fin dejaron de llamar a su primarca el Cíclope y hizo que le digan en la esquina el Rey Carmesí, que es mucho menos ofensivo. Pero claro, no podemos olvidar sus logros militares. Ahriman era un genio tanto fuera como dentro del campo de batalla. Tenía muchos momentos cerebro galaxia que le permitían acabar con regimientos enemigos en solitario y garantizar la conquista de cientos de mundos. Su poder no hacía más que crecer con cada enfrentamiento, aprendiendo más de las artes místicas. Durante su servicio, hizo amistad con varios marines de otras legiones, como el sacerdote rúnico Other Wyrmake, de los lobos espaciales. Me encanta esa armadura con runa, hermano. Se ve muy bacán. Es como, man, es un artíficer con un bárbaro, un barbazar, un Wirrararian, no sé cómo llamarlo. Con quien compartió su conocimiento sobre las artes psíquicas. Con este último, Ahriman libró varias batallas hombro a hombro e incluso enfrentaron juntos al primer contacto de sus legiones con las fuerzas del Chaos, cuando encararon a las fuerzas demoníacas en el mundo de Agoru. El primarca de los lobos espaciales, Lyman Ross, odiaba con el alma a Magnus. Creía que era un cobarde por usar artes místicas, no como él, que siempre usaba la Sigma magia rúnica fenrisiana, lo cual llevó a roces muy violentos. Pero ahora la cosa se va a descontrolar, porque justo frente a Lyman Ross, la maldición de la carne regresó. El Rey Lobo le dijo a Magnus que eso les pasaba por nerds. Las dos legiones casi se enfrentan si no hubiera sido por la intervención del Lorgar Aurelian. Este weón. Por una razón es descrito como un papucho en esta escena. Entre los 1000 hijos se propagó un gran sentimiento de descontento y decepción hacia su primarca, que les había asegurado que la cura de su enfermedad era definitiva. Por si fuera poco, llegamos al concilio de Nicea, una asamblea imperial donde se iba a dictar todas y los poderes. Acá fueron muy hijos de perra contra los psíquicos. Psíquicos son la ley o son cringe. Para Ahriman, este concilio sintió más como un juicio contra los 1000 hijos, sintiéndose traicionado por la decisión final del emperador que prohibió la magia dentro de su imperio perfecto. Pero mucho peor aún, fue que entre los que acusaron a los de su legión, entre los que testificaron en contra de la magia psíquica, estaba su amigo, su hermano de guerra, Other Wyrmake, quien reveló toda la información secreta que el propio Ahriman le había enseñado, usando este conocimiento para demostrar que los psíquicos no eran de fiar.
Por desgracia, esto no fue lo peor que le pasó. Lo peor que le pasó fue cuando descubrió que la cura fallida que su primarca les otorgó para contrarrestar la mutación fue obtenida ni más ni menos a través de un pacto con una criatura disforme. Y eso, Para los hechiceros, eso fue lo que les rompió el cocoro. Lo del pacto disforme les rompió el cocoro. estaba todo muy claro. Ellos debían dominar a las criaturas disformes y no permitir que éstas los dominen a ellos. Por lo que Magnus había demostrado un acto de debilidad bastante grande. Ahriman se puso a investigar sobre este macabro pacto con las entidades disformes, descubriendo que Magnus había usado su magia para borrar la memoria de los únicos que sabían los detalles de todo el asunto. Tal vez el emperador tenía algo de razón, pensó Ahriman. Tal vez los magos no son la ley. Se sentía decepcionado hacia el imperio, decepcionado hacia su primarca, pero intentó luchar en contra de estos sentimientos de traición y decidió enfocar sus esfuerzos en apoyar a su legión. Sus servicios fueron tales que pronto le llovieron un mar de títulos y condecoraciones. Nice, al menos. Ahriman se alzó a la posición de bibliotecario jefe de la legión, capitán de la primera hermandad, líder del cuerpo de exterminadores Sekhmet, líder también del Corvidae, la secta mágica más poderosa de su legión. Verdaderos expertos en la disciplina de la precognición, visión al futuro, porque puedes alejar a un nerd de la biblioteca, pero no nunca a la biblioteca del nerd. A pesar de que estaba prohibido, la legión continuó estudiando la disformidad y de hecho Ahriman terminó obsesionado por perseguir y preservar el conocimiento arcano que esta dimensión les revelaba. El Astarte se volvió un gran mago, quizás demasiado grande, ya que sus instintos hechiceros le avisaron que algo estaba mal con su primarca. Él parecía ocultar algo a sus hijos, algo terrible y secreto. Sin que nadie lo supiera, Magnus tuvo una visión donde Horus traicionaba al emperador y comenzaba una especie de herejía o algo así que arrastraba a toda la humanidad a una era de conflicto sin fin. Intentó contactarse psíquicamente con Horus para avisarle de que por favor no hiciera ese tema de la herejía, pero por alguna extraña razón decidió hacerlo disfrazado de lobo y pues Horus había pensado, no sé, quizás fue un factor de que el imperio ahora tiene 2 primarcas furros, así que la traición no puede ser tan mala, ¿verdad? Así que Magnus fracasó. Desesperado, acudió a sus hijos que podían ver el futuro y les... Clásico, Leo, haciendo un chiste de furros, pero tú pusiste popular Snowgame, un juego muy furro y que te encanta. Pidió que por favor usaran sus poderes para saber qué demonios iba a pasar ahora. Fuego. Solo veían fuego. ¡Fuego! Este es el momento en donde por favor alguien ponga el clip de Trollo, el villano del jorobado de Notre Dame, así, ¡fuego! No. Qué buena canción de villano, hermano. Magnus usó hechicería oscura para ir a advertir al ¿Por qué puso? Bueno, este está en viaje entre dimensiones. emperador de la corrupción de Horus. Sin embargo, el ritual que usó fue un engaño de las fuerzas del caos y terminó desatando una horda demoníaca sobre Terra. Todo esto daría pie a la llamada quema de Próspero, donde Leman Russ reduciría a cenizas el mundo perfecto de Magnus. Magnus sabía que lo había arruinado. Por lo tanto, decidió quedarse en su palacio completamente solo, no avisarle a absolutamente nadie de lo que había pasado y dejar que Leman Russ llegase e hiciera lo que tuviese que hacer. De otra manera, si intentaba resistirse, iba a solidificar su estatus como traidor y además confirmaría para siempre el terrible estigma que los humanos tenían hacia su legión. Pero mientras que el primarca se negó a luchar, una gran cantidad de sus hijos se negó a quedarse de brazos cruzados. Se negaron a esperar su muerte como corderos a matadero. Ahriman fue uno de ellos, y de hecho fue él quien lideró la defensa de su legión en la ausencia de su primarca. Mira, bueno, igual se entiende porque es como somos inocentes, nosotros no teníamos nada que hacer, ¿por qué debemos morir? Sí, se entiende. Somos los hechiceros rojos de Próspero, condenados ante los ojos de nuestros iguales. ¿Así es como acaba nuestra historia? ¿Con traición y destierro? ¡No! Tal vez ustedes piensen que es más noble sufrir ante nuestro destino, pero yo lucharé contra él. Estas fueron las palabras que Ahriman le dio a sus hermanos, a su gente. Les prometió salvarlos, cueste lo que cueste.
Cosas pasan. Ahriman ve a muchos de los suyos convertirse en monstruosidades disformes. Los compañeros espirituales que tenían como si fueran Pokémon se revelan como demonios. Mata a Otter Whitmake y ve como Lehman Ross le hace un Bane a Magnus. Este No. último realiza un trato La Paint, le hizo la Paint. No. Mira, Rubric, me hizo la Paint. Sinch, el Me hizo la Paint, Ahriman, me hizo la Paint. dios caótico del cambio, quien lo teletransportó al Ojo del Terror, una fisura disforme dentro de la galaxia, donde el dios oscuro les había preparado un mundo para ellos. Sortiarius, también conocido como el planeta de los hechiceros. Desde allí intentaron reconstruir la Legión. Aún después de todo lo que les había pasado, tenían esperanzas. Magnus y Ahriman comenzaron a buscar los fragmentos del alma del Primarca, pues creían que, al ser unificados, Magnus volvería a ser el hombre noble que fue una vez. Con este poder, junto al nuevo conocimiento disforme, sería capaz de curar el cambio de la carne que volvía a azotar a los suyos. Este viaje los llevó al propio Palacio de Terra, donde ambos usaron sus poderes para salvar a civiles, ayudar a quienes podían y demostrar una capacidad humana que creían perdida. Este pequeño momento de fe se perdió cuando Magnus asesinó a la mano derecha del emperador, Malcador el Sigilita. Ay, verdad que eso es Ahriman vio a su porque Malcador tenía el alma y no se la había... Bueno, tenía el fragmento de alma y creo que ya no lo... O sea, lo tuvo y ya no. Y eso volvió loco a Magnus. padre ascender al trono dorado con una lanza en su mano, listo para matar al emperador, siendo detenido únicamente por el primarca Vulcan. Ahí el emperador le ofreció a Magnus un último perdón, una última oportunidad de ser redimido. Todos los pecados serían olvidados. Podría volver al lado del imperio, pero a cambio debía dejar morir a su legión. Sus hijos no podían salvarse. Magnus intentó luchar contra esto. Renegó de las palabras de su padre e intentó detenerlo. Nunca abandonaría a sus hijos. Jamás lo haría. Qué fuerte. Para conseguir el poder y lograr su cometido, abrazó por completo al dios del cambio, entregando su alma para ascender como un príncipe demonio. Aún con esta fuerza, no fue capaz de vencer, y junto con Ahriman, fueron expulsados de regreso al planeta hechicero. La llegada de la Legión a esta parte disforme de la galaxia aceleró exponencialmente la mutación de los Astartes. Ahriman rogó a Magnus por otro plan, algo para salvar a sus hermanos, pero ahora como príncipe demonio, Magnus decidió no hacer nada. Si la mutación de la carne se llevaba a cabo, era por los deseos de Sinch, así que lo dejaría hacer. Esto hizo que por primera vez en su vida, Ay, no, Ahriman hermano. sintiera un intenso odio hacia su padre. El gran hombre que había conocido ahora era un ser patético, La traición. La decepción, hermano. atado a los deseos de los demonios. Ya había tenido suficiente. A partir de ese momento, se distanció de Magnus y partió hacia el cosmos oscuro para buscar por sí mismo una cura definitiva a la enfermedad de su legión. Y curar a los suyos, ¿sí? ¿Se entiende? Él aún tenía esperanza. Porque él también defendió a los suyos cuando lo hicieron pasar por traidores. Magnus tampoco hizo nada. Y si para lograr su objetivo debía Cuando Magnus hace algo, las caga. Cuando no hace nada, las caga. Magnus solo las caga. desafiar a los mismísimos dioses, que así sea. Te presento el libro de Magnus. Es el tratado más completo de magia que haya existido en la historia de la humanidad. La obra maestra del primarca Magnus, el cual recopila sus mayores descubrimientos tanto personales como encontrados a lo largo y ancho de la galaxia. Fue entregado a Ahriman antes de la caída de Próspero para que el primer bibliotecario guardara el conocimiento arcano de este documento. Ahora, Ahriman utilizaría este conocimiento para hallar la cura de las mutaciones. Durante años estudió el contenido de este libro, recopilando por su lado un conocimiento más profundo de la disformidad. Su mente se retorció ante revelaciones profanas e impías. La naturaleza de la creación se presentó ante Ahriman.
tiene el libro. El libro tiene el nombre de todas las actrices de videos ya y la action de Doujinshi. ¡Oh! Es demasiado conocimiento. Fue necesaria toda su voluntad y poder para no volverse del todo loco. Lo valía. Cada fragmento de información daba forma a un nuevo hechizo. El rey de todos los encantamientos. La rúbrica. Este no era un simple despliegue de magia. Va más allá de todo lo que incluso la disformidad había visto antes. Era una red perfectamente calibrada y cuidadosamente calculada de una enloquecida cantidad de hechizos, rituales, mantras y demás. Todo esto no para deshacerse de una maldición, Sino para modificarla o sobreescribirla. sino O sobreescribir una nueva sobre la otra. modificar las leyes mismas de la creación. Ah, chucha, ir contra las leyes del universo ya va más grande todavía. Alterar tanto el plano físico como espiritual. Ahriman impondrá su voluntad sobre la existencia, tanto que solo los dioses podrían revertir su efecto. Como un simple mortal no contaba con el poder suficiente para lanzar un conjuro de estas dimensiones a toda su legión, así que juntó a varios astartes para que le prestaran su energía psíquica. El último aquelarre de los 1000 hijos, todos decepcionados con Magnus, odiándolo por sus fracasos. Incluso Amon, el tutor de Magnus en Bueno, Próspero, se entiende. se unió a ellos. Se entiende por qué. Los traicionó. Los traicionó. Y no hizo nada. Comenzó así el ritual. La rúbrica de Ahriman destrozó el velo mismo de la disformidad. Las estrellas se derretían, la realidad se arremolinaba en una tormenta imposible. Los demonios sintieron pánico pues no tenían idea de lo que estaba pasando, siendo destruidos por este hechizo sin que pudiesen hacer nada. A pesar de la apocalíptica destrucción física y espiritual, Ahriman y sus hechiceros siguieron adelante, gritando desafiantes al destino mientras intentaban controlar el poder de un dios. Relámpagos de materiales imposibles golpearon a todos los legionarios de los 1000 hijos. Ahriman vio cómo la mutación de la carne retrocedía, devolviendo a los soldados una forma humana nuevamente. Lo había logrado. Lo salvó a todos. Intentó detenerse, pero no pudo. La energía que había liberado era demasiado para que incluso los más dotados entre los 1000 hijos pudieran controlarla. Rasgó la disformidad y sus propias almas mientras gritaban en un inútil esfuerzo de contener su poder. Hubiera sido su fin, de no ser porque Magnus apareció en el último momento. Usando su inmenso poder, logró detener el flujo de energía, acabando así con la rúbrica. Furioso por lo que había hecho, Magnus tomó a Ahriman, el cual pudo sentir el odio del primarca triturando sus huesos. Pero Ahriman no temió. Le dijo a su padre que él había logrado hacer lo que incluso un primarca no pudo. Salvó a su legión. Las mutaciones en sus hermanos se habían revertido y 100 hechiceros se alzaron más poderosos que nunca, con todas sus capacidades psíquicas desbloqueadas, capaces de moldear la disformidad a su voluntad sin temor a la mutación de la carne. Eran libres. Y en efecto, 100 hechiceros habían alcanzado un nivel de poder nunca antes soñado, y de cierta forma, el resto de la legión tampoco debía temer a la mutación de la carne. Pero Magnus le mostró que la razón de esto no era digna de celebración. Ah, ¿sí volvieron El resto de polvo? la legión volvió a la normalidad, pero no habían sido capaces de soportar el inmenso poder que Ahriman liberó sobre ellos. Su carne y alma ardieron dentro de su armadura, causando un dolor que ningún mortal había conocido. Cuando intentaron quitarse sus armaduras, descubrieron con horror que éstas estaban completamente selladas. Ahriman estaba demasiado concentrado en su rúbrica para no escuchar los gritos desesperados de sus hermanos. Fue este dolor inhumano el que llamó a Magnus. Pudo sentir en su alma el sufrimiento sin nombre al que fueron sometidos sus amados hijos. La carne y el alma de los Ay, hijos no, fueron pobre quemadas weón. hasta quedar solo polvo. Polvo incapaz de escapar de sus armaduras selladas. Estos guerreros se levantaron, ahora esclavos sin mente, solo siguiendo la única luz que podían ver, la de sus 100 hermanos hechiceros y la del primarca. Incapaces de morir, volverían a levantarse todas las veces que sea necesario. Ahriman vio con horror lo que había hecho. Este fue el nacimiento
de los Rubric Marines. Solo queda polvo, polvo y vacío. No sé lo que soy. Tenía un nombre, pero ya no está. No soy nada. Conche tu Estoy encerrado en madre. la oscuridad, dando tumbos sin fin entre recuerdos rotos. Bueno, es que es peor que como Alphonse, porque Alphonse tenía su alma y no. Su alma también se quemó. El hechizo y el sellado de la armadura es lo único que impide que lo poco y nada de existencia que los mantiene se acabe. Pero es una tortura. Se han perdido a sí mismos. Se han perdido a sí mismos, weón. Son nada de lo que eran. Y lo único de lo que fueron. Tengo una forma. Es una forma como la de un hombre, pero estoy hueco. Solo soy el contorno. Tengo manos, pero no puedo tocar. No tengo boca, pero he estado gritando desde que comencé mi caída. Quiero respirar, pero no puedo. No puedo recordar lo que es respirar. Solo lo que es ahogarse en un abismo, hundirse sin tocar fondo. El tiempo pasa. Lo siento pasar, como el viento que entierra una estatua en la arena. Una vez tuve un nombre. Es un eco que se desvanece pero nunca desaparece, que nunca se puede escuchar. Una vez fui carne, pero eso ya no existe. Oh, concha tu madre, me recuerda tanto a lo de Alphonse, weón, cuando empieza a dudar de que realmente sea real y si no solo es una alma artificial con recuerdos implantados. Weón, el cuestionamiento a la existencia, el recordar y no recordar, el tener el espejismo de lo que se sentía el calor y el tacto, pero en realidad no tenerlo. Estos fueron extractos psíquicos de lo que siente constantemente un Rubric Marine. Magnus estaba listo para matar a Ahriman por este pecado imperdonable. Antes de dar el golpe mortal, una risa lo detuvo. Era el mismísimo Sinch que había llegado para hablar con el primarca. Magnus, ¿vas a aplastar tan rápido a mi sirviente favorito? Al escuchar estas palabras, los dos se dieron cuenta de inmediato. Esto no había sido una casualidad. Ambos habían bailado sin saberlo una vez más en las manos del dios del destino. Pinche Sinch, Haciendo uso de weón. cada pizca de su ser, Magnus reprimió su ira, soltando a Ahriman y exiliándolo. No era más un hijo suyo y nunca pondrá un pie en el planeta de los hechiceros. El exiliado se perdió en el cosmos durante varios años. Amon lo buscó por toda la galaxia, siguiendo pistas dejadas por él para encontrarlo e intentando buscar una forma de revertir el hechizo de la rúbrica. Con el tiempo, Ahriman fue descubierto por Tolbek, uno de los marines en servicio de Amon. El hechicero se había ocultado en una tropa de marines del caos sirvientes de Corne, haciéndose pasar por un marine novato y siendo tratado como la peor escoria imaginable. Ahriman había caído en depresión y sentía que este era el único trato que merecía. Se nota porque cuando uno está depresivo cree que merece ser tratado como basura o simplemente no existir. Que de hecho la no existencia a veces es demasiado bueno para nosotros. Al ser descubierto, desató sus poderes reprimidos, desatando una oleada de energía psíquica que acabó con la flota de marines renegados. Tomó una nave y escapó hacia la disformidad. Durante los siguientes años, Amon mandó a toda clase de mercenarios, marines y demonios a capturar a Ahriman, pero el hechicero venció a todos estos sicarios. Amon solo pudo capturarlo gracias a la Hermandad del Polvo, su cábala de hechiceros personal. Logró abordar su nave y derrotar a Ahriman en duelo singular, aprisionándolo a bordo de su crucero. Amon pudo hablar con él al fin, solo para decirle que no quería matarlo. Solo quería terminar con todo. Él podía sentir el dolor a que los Rubric Marine eran sometidos cada instante. Su existencia era puro tormento. No podía decir nada mucho mejor de sus hermanos hechiceros, los 100 sobrevivientes. Muchos de ellos se habían vuelto locos de poder, señores de la guerra que se unieron al dios del cambio en búsqueda de más conocimiento. No liberaron a nadie, solo los lanzaron a un infierno aún peor. Amon quería terminar con todo esto. Quizás la oferta del emperador a Magnus no fue una hecha con crueldad, sino con compasión. Una muerte rápida, digna, una liberación final del dolor.
Solo necesitaba que Ahriman le diera las claves de la rúbrica. De esa manera podría deshacer sus efectos. Solo necesitaba su ayuda. Un destruido Ahriman pensó que quizás No, hermano. quizás esto Hermano, no. No es ese tipo de poder, ya se desató una vez, van a ver quienes quieran tenerlo para sí mismos, no. es lo correcto. Liberó su mente y permitió que Amon hiciese lo que se tenía que hacer. Vio cómo todo se deshacía entre sus manos. Ahriman vio a sus hermanos legionarios muriendo lentamente, los Rubrik Marine alzándose ante este momento. Recordó sus rostros, sus voces, cómo reían y luchaban juntos. Recordó a su legión, hermanos soñando con el mejor futuro para la humanidad. Recordó a Magnus, recordó a Orsmund. No quería perderlos, no quería perder a nadie más. Aún podía salvarlos. Amon fue sorprendido. Ahriman usó su poder psíquico para quemar su mente. El marine ardió de adentro a afuera. Sus huesos se solidificaron y su piel se volvió cenizas. Estaba sufriendo los efectos de la rúbrica, pero algo era diferente. Ahriman estaba realizando un hechizo distinto, uno que la galaxia jamás había visto. De forma extraña e incomprensible, la armadura de Amon se fusionó con la de Ahriman. Fuego azul brotó del suelo de la nave, engullendo a los marines no muertos y a los vivos por igual. La armadura de todos adquirió un color azul zafiro en señal de que ahora su amo era Ahriman, el nuevo capitán de la Hermandad del Polvo, el heraldo de Tzeentch. Ahora se llamarían los Hijos Pródigos. La primera rúbrica fue un fracaso porque fue interrumpido por Magnus. Le faltó preparación. Volvería a hacerla, mejor que antes, corrigiendo todos los errores. No, hermano, no. No, hermano, no. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esta weá? Ahriman. Oh, ya no, esta es la sensación. Esto es lo que yo quiero hablar en un video, weón. La culpa. La culpa cómo te mueve a hacer cosas más allá de la razón. Serían salvados, cueste lo que cueste. Habiendo pasado de ser un exiliado a un líder temido, Ahriman comenzó una duradera cruzada por desentrañar los secretos del dios que le salvó la vida, Tzeentch. Su primer movimiento fue saquear los archivos del planeta biblioteca de Calíope, buscando conocimientos arcanos y antiguos y de paso extinguiendo la población del mundo casi por completo. El segundo paso fue obtener el cráneo de Lepidus, un héroe de la Segunda Cruzada Negra. Los restos de este soldado se encontraban en el mundo de Dianaxis, planeta sagrado para los marines, donde se llaman los restos de incontables héroes y amigos caídos. Era un lugar tan preciado que era cuidado por docenas de guardias de honor de varios capítulos de marines espaciales. Para lograr esta proeza, Ahriman organizó una invasión en la que realizó un ritual a escala galáctica. Usó sus poderes para alinear los astros de tal manera que durante un corto periodo de tiempo desapareció el sol de Dianaxis, teletransportando una estrella entera a la disformidad. Esto sumió el planeta bajo las tinieblas. ¿Cuánto poder tiene este weón? Escondió un planeta en la disformidad, conchetumadre. Luego, la desaparición del astro dejó atrás un portal pequeño hacia la disformidad, donde brotaron todo tipo de demonios que cayeron sobre Dianaxis para devorar las almas de los Astartes. Gracias a esto, el hechicero no encontró mucha resistencia. Cuando aterrizó en la superficie del mundo y la poca resistencia que lo enfrentó fue reducida a cenizas por su magia, al final recuperó fácilmente el cráneo que tanto deseaba. La muerte de millones no significa nada, un costo ínfimo a cambio de salvar a los suyos. Cueste lo que cueste. Luego de milenios de investigación, Ahriman llevó a cabo la segunda gran rúbrica. Sí, ¿no? Y llego a entender por qué en realidad los dioses del caos prefieren a marines comunes. Sé que los marines no son comunes en sí, pero un marín común que a un primarca. Porque tienen más que ofrecer, tienen una motivación más fuerte en realidad. Los primarcas tienen motivaciones súper débiles, son mentalmente deplorables. Aún más ambiciosa, su objetivo era simple: liberar a los marines rúbrica de su tormento al devolverlos sus formas corpóreas y su libre albedrío. En esta ocasión, Ahriman no correría ningún riesgo. Iba a usar su propio cuerpo como catalizador para este hechizo. Es decir, su propia carne y alma controlarían las energías de la rúbrica.
Esto lo mataría sin lugar a dudas, un acto de redención que abrazaría sin temor o duda. Pero una vez más el destino conspiró para evitarlo. Magnus apareció, buscando un fragmento de su alma que era portado por uno de los marines con los que estaba Ahriman. La segunda rúbrica fue otro fracaso. Ahriman, de rodillas, vio a su padre alzarse sobre él. Esta vez no hubo palabras, ni amenazas, ni furia. Solo una mirada llena de la más fría indiferencia. Otro fracaso. Nuevamente la oportunidad de salvar a los suyos se escapó de entre sus dedos. Ay, no, La pena era weón, qué demasiado grande terrible. para que pudiese aguantarla, deseando acabar allí mismo con su vida. Lo que lo detuvo fue un alarido. Uno de los Rubrik Marine estaba hablando. Ahriman había estudiado a este marine por mucho tiempo, intentando comprender mejor qué es lo que sentían los Rubrik Marine. Lleno de esperanzas, ve cómo el Rubrik se quita el casco, mostrando el rostro de un hombre. Su rúbrica había funcionado, por lo menos parcialmente. Este hombre solo podía recordar una cosa: Helio Isidorus. Su nombre, absolutamente nada más. Ahriman supo entonces que era posible. Se podía revertir. Aún existían esperanzas. Desde entonces su búsqueda por la solución. Dale a un hombre que se siente culpa y está desesperado una mínima esperanza y va a destrozar su carne por hacerla realidad y tenerla en sus manos. Final, la última pieza de la rúbrica no ha hecho más que fortalecerse. Si antes era brutal y despiadado, ahora no tenía miedo de cometer los mayores crímenes contra la creación para lograr su cometido. Su alma ya estaba condenada al final del día. ¿Qué más podía perder? Él reiría al final en el rostro del destino. Con cada pieza de conocimiento arcano conseguido, de cada hechizo aprendido, la propia carne de Ahriman comenzó a cambiar. Su propio rostro es ahora una amalgama siempre pulsante de carne y energías disformes. Su humanidad era un bajo precio a cambio de la redención. Sus ojos ahora se posan sobre los Inari, una nueva facción entre los Eldar que adoran al dios de la muerte Inead. Había escuchado que su gran sacerdotisa tenía un inusual control sobre la vida y la muerte. Debía hacer unas cuantas preguntas en persona, comenzando así su invasión a la telaraña. Uy, che tu Varias madre. veces había atacado a los Eldar, incluso atentó en contra de la legendaria Biblioteca Negra, por lo que supo perfectamente lo que tenía que hacer. Desangró mundos enteros para llevar a cabo su ritual e ingresar a la telaraña. Una vez allí, logró capturar a la mismísima Ibraine, la cual, usando sus poderes, devolvió a la vida todo un escuadrón de Rubriks Marine. Pero a diferencia de Helio Isidorus, estos sí mantenían todos sus recuerdos, defendiendo confundidos a Ahriman, adoptando las posturas de las viejas legiones astartes. Lo llamaron hermano, una vez más. Ahriman estaba en shock, eufórico por lo que vio, pero pagaría muy alto por este milagro. Ibraine logró escapar junto con sus aliados. El propio Incarne, avatar del dios de la muerte, se encargó de acabar con los Rubrik Marine curados. Ahriman vio No, como no solo sus cuerpos, sino sus almas eran obliteradas, destruidas para toda la eternidad. no, conche tu madre, no, weón. ¿Por qué siguen haciéndolo sufrir? Weón, darle un poco de tranquilidad a su pobre alma destrozada, hermano. ¿Por qué? Ya no podían ser salvados. Logró escapar de esta batalla, pero en lugar de lamentarse, sintió que al fin lo había encontrado. La gran respuesta que necesitaba, una forma de completar su tercera y más grande rúbrica hasta ahora. Reunirá sus fuerzas, a todo el poder que él almacenó a lo largo de los siglos. Todos los favores que le deben serán cobrados. Legiones nuevamente marcharán a la gran batalla hacia la ciudad oscura de Comorragh. Esta es su oportunidad. No queda más tiempo para las dudas. Él vencerá el destino, encontrará la redención, salvará a todo el mundo, cueste lo que cueste. Hermano, solo puedo decir
Videazo el de Leo. Conche tu madre. Conche tu madre, pedazo de video, bro. Oh, weón, se las mandó. Es que weón se las mandó. Se las mandó. Es pa'l pico. Weón, de verdad. Porfa, sigan a Leo, ayúdenlo. Está a punto de llegar al 1.000.000 de suscriptores, weón. Ayúdenlo, porfa. 200k, 200k, cabrón. 200k y llega al 1.000.000. Sería bonito ver que llegue al 1.000.000. Me acuerdo cuando comencé a ver a Leo. Año 2021, 2020. No, 2021.